Lucas 8. E acontecia depois que ele caminhava por todas as cidades e aldeias, predicando e anunciando o evangelho del reino de Deus, e los 12 com ele. E algunas mulheres que haviam sido curadas de malos espíritos e de enfermidades, Maria que se chamava Magdalena, de la qual havia salido 7 demônios, e Joana, mulher de Chuza, procurador de Herodes, e Susana e outras muitas que lhe serviam de suas haciendas. E como se juntou na grande campanha, e os que estavam em cada cidade vieram a ele, dijo por uma parábola. Uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando una parte cayó junto al camino, y fue holada, y las aves del cielo la comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre las espinas, y nascendo las espinas juntamente la ahogaron. E outra parte caiu em buena terra, e quando foi nascida, levou fruto a 100 por um. Dizendo estas coisas, clamava: el que tiene oídos para oír, oiga. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo que era esta parábola. E ele dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a ellos otros por parábolas, para que, viendo, no vean, y oyendo, no entendan. Es pues esta la parábola: la simiente es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen, y en tiempo de la tentação se apartam. E las que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas vendo-se son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no levan fruto. Mas la que en buena terra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y levan fruto en paciencia. Ninguno que enciende la antorcha, la cubre con vasijas o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero, para que los que entram vean la luz. Porque não há coisa oculta que não haya de ser manifestada, ni coisa escondida que não haya de ser entendida e de venir à luz. Mirade, pues, como es, porque a cualquiera que tuviere lhe será dado, e a cualquiera que no tuvieren, aun lo que parecen tener, le será quitado. Y vinieron a él su madre y hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. E aconteció dia que él entró en un barco con sus discípulos y le dijo:
pasemos a la otra parte del lago y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y sobrevino una tempestad de viento en el lago y echían de agua y peligraban. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertando él, increpó al viento y a la tempestad de agua, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y él les dijo: ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, diciendo los unos a los otros: ¿Quién es este que aun a los vientos y al agua manda y le obedecen? Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo en la tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido ni estaba en casa, sino por los sepulcros. El cual, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él, y dijo a gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ha de mucho tiempo le arrebataba y le guardaban preso con cadenas y grillos. Mas rompiendo las prisiones era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Qué nombre tienes? Él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Y había ali un hato de muchos puercos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos, y el hato se arrojó de un despenadero en el lago y ahogóse. Y los pastores, como vieron lo había acontecido, vinieron y viendo, dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Y salieron a ver los que había acontecido. Y vinieron a Jesús y hallaron sentado al hombre de quien había salido los demonios, vestido y en su juicio, a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo había visto, como había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos alrededor le rogaron que se fuese de ellos, porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el barco, volvióse. Y aquel hombre que de quien había salido los demonios le rogó para estar con él, mas Jesús le despediu, diciendo: Volvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y aconteció que, volviendo Jesús, recibióle la gente, porque todos le esperaban. E he aqui um varão chamado Jairo, e que era príncipe de la sinagoga. Vino e caindo a los pies de Jesús, le rogaba que entrasse em sua casa, porque tinha uma hija única, como de 12 anos, e ela se estava muriendo, e yendo, le apertava la compañía.
y una mujer que tenía flujo de sangre hacía a 12 años, la cual había gastado en médico toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada. Legándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es él que me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la campaña te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es él que me ha tocado? Y Jesús dijo: me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declaró delante de todos el pueblo la causa por que le había tocado y cómo luego había sido sana. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estando aún hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle: tu hija es muerta, no destrabo al maestro. Y oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la moza. Y loraban todos y la planían, y él dijo: no loréis, no está muerta, sino que duerme. Y hacía burla de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y se levantó luego, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, a los cuales él mandó que a nada dijesen lo que había sido hecho.